Vamos a comenzar con otros dos capítulos más de la historia estadounidense, comenzando con la Guerra Civil. Así que la clase pasada, hace una semana, hablamos un poco sobre la esclavitud en los Estados Unidos, ¿no? Y las tensiones entre los estados del norte y los estados del sur, sobre la expansión de la esclavitud a los estados del occidente mientras se iba expandiendo los Estados Unidos. Y vimos que era un tema político muy polémico, ¿no? Muy controversial. Hoy día vamos a hacer un poco los orígenes de ese tema, de ese encuentro entre el norte y el sur, y cómo se resolvió, lo cual fue la guerra civil. ¿No? La causa principal de la guerra civil estadounidense fue esa tensión entre los estados esclavistas del sur y los estados libres del norte. Y veremos cómo se causó eso, ¿no? Acá tenemos los términos claves, como siempre. Veremos que hay bastantes. La guerra civil, yo diría que es uno de los eventos más importantes en la historia de los Estados Unidos. Así que, por supuesto, si tienen cualquier duda, cualquier cosa que no les queda claro, por favor pregunten. No creo que, sobre todo con esta unidad, es importante que entiendan bien qué es lo que pasó y por qué, ¿no? Como siempre. Pero bueno, comenzamos. Así que como dije, este es un tema, un problema que viene desde los orígenes del país. En verdad lo podemos ver desde el mismo origen en 1776, ¿no? 1776 fue el año que se firmó la Declaración de Independencia y las 13 colonias declararon su independencia del Reino Unido. En esa misma, en el segundo Congreso Continental, lo cual fue el congreso donde se reunieron para escribir la Declaración de Independencia, como se acordarán que hablamos la clase pasada. Ah, en ese mismo congreso ya hubo discusiones y debates y polémicas sobre la esclavitud, porque ya justo en ese año, hace tanto tiempo, justo al inicio de la nación, ya había algunos como congresistas, un poco lo más radicales, pero algunos congresistas que estaban diciendo ya que la esclavitud era una cosa mala y deberíamos deshacernos de ella eventualmente, ¿no? Pero eso ya era algo muy controversial, muy polémico, ¿no? Sobre todo con los congresistas que venían del sur, donde ellos habían ganado sus fortunas utilizando la esclavitud. Así que hubo ideas de decir algo sobre la esclavitud en la Declaración de Independencia, pero eventualmente se reprimieron y no se pusieron en la Declaración de Independencia porque era una cosa tan controversial. Pero vemos que era un tema muy tenso desde el inicio, ¿no? Y esto era porque la esclavitud era una verdadera institución social en los Estados Unidos, como en muchos otros países de América. ¿No? Como mencioné, sobre todo en el sur, pero la economía de los estados sureños era sobre todo bastante basada en la esclavitud, en el cultivo en la cosecha de ciertos cultivos, utilizando exclusivamente el labor de esclavos, porque esos eran cultivos que eran valiosos, pero solamente cuando se cultivaban a gran escala y requerían mucho labor. Así que por eso utilizaban esclavos, porque así no tenían que pagar por ese labor. Ah, Era tan fuerte y tan poderosa la institución en el sur de la esclavitud que había un término que se utilizaba en ese tiempo que se llamaba King Cotton, ¿no? Eh, algodón el rey, que era un término que utilizaban, ¿no? Justo para mostrar el poder que tenía el algodón, la industria del algodón en el sur en esa época, ¿no? Que eran los esclavos se utilizaban sobre todo para cosechar algodón. Era el cultivo más valioso y más popular del sur de los Estados Unidos. Así que después de que la esclavitud se esparció por todo la hemisferia occidental, no por toda América, hasta por parte de Europa, a inicios del siglo XIX, a inicios de los años 1800,
empezó como una oleada de abolición. Pero el abolicionismo era, no creo que lo mencioné en la clase pasada, pero el abolicionismo era un movimiento social y político que inició en ciertos países de Europa, creo que inició en Inglaterra, técnicamente, que era un movimiento social y político en contra de la esclavitud, que decía que la esclavitud no era moral y debería hacerse ilegal. ¿No? Y era una cosa que empezó en Inglaterra, empezó a esparcerse a otros países a lo largo de los años 1800, ¿no? Y por supuesto también tuvo sitio en los Estados Unidos, donde abolicionistas empezaron a militar y tratar de luchar por los derechos de la gente esclavizada por muchas décadas. Pero una cosa de este movimiento de abolición es que por su mayoría, en muchos casos, era un movimiento en contra de la esclavitud, pero no era un movimiento en contra del racismo, ¿no? Mucha de la gente que era abolicionista, pero igual era gente bastante rica, gente blanca, ¿no? Que igual beneficiaba de este sistema de esclavitud. Así que ellos decían, los abolicionistas, por supuesto decían que se debería abolir, deshacer de la esclavitud, pero igual creían que la raza blanca era superior a la negra. Así que digamos que, aunque están demandando progreso, luchando por progreso, igual tenían bastantes creencias racistas en estas épocas. Acá arriba a la derecha tenemos, bueno, acá abajo a la derecha tenemos una foto de esclavos, ¿no? Cultivando algodón justo en el sur, ¿no? El cultivo tan importante que era. Pero acá arriba a la derecha tenemos ejemplos de dos abolicionistas que eran más radicales, que verdaderamente creían no solamente en destruir la esclavitud, pero también estaban en contra del racismo en todas sus formas, creían en la igualdad de las razas. Um, Uno de acá está acá a la derecha, se llama Frederick Douglass, un abolicionista muy importante, ¿no? Y sobre todo, por supuesto, los abolicionistas que tendían no ser racistas y creer en la verdadera igualdad de razas, eran los abolicionistas que eran negros, que eran ex esclavos en muchos casos, ¿no? Que por supuesto ellos iban a entender la realidad de la situación, iban a entender que las razas verdaderamente son iguales, pero también había algunos abolicionistas blancos que eran considerados radicales en sus épocas, ¿no? Que no solamente creían en destruir la institución de esclavitud, pero también creían en la igualdad de las razas, como este hombre, William Lloyd George, se llama él. Creo que el único nombre que menciona en el libro que se deberían acordar es Frederick Douglass, disculpen, que es este hombre de acá, ¿no? Un abolicionista muy famoso, muy efectivo, ¿no? Sobre todo porque él era un ex esclavo. Así que él sabía mucho sobre la brutalidad y los abusos del sistema de la esclavitud. Pero bueno, hablando más de cómo la institución de la esclavitud se incluyó y se volvió un gran problema, en 1787, ese fue el año que se ratificó la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Cuando todos los estados se unieron y se decidieron en la constitución que tendría el país hasta hoy en día. Así que ese fue el año, y en ese año, en 1787, se decidió hacer ilegal la expansión de la esclavitud, ¿no? Porque ya era claro que era un tema tan polémico, una cosa con tanta tensión, que decidieron que ya no debería expandirse más. Obviamente esto no se llevó en práctica, ¿no? Como hablamos en la clase pasada, la esclavitud, hubo varias maneras en las cuales la esclavitud fue expandiéndose a otros estados del occidente, y eso tuvo mucho que ver con el poder que tenían los estados esclavistas y sobre todo la élite esclavista del sur, la gente que había ganado su fortuna, que se mantenía ricos por, por sus esclavos y por sus haciendas que tenían donde cultivaban esclavos. Esa gente era una parte de la sociedad muy poderosa, muy rica, y por eso pudo forzar a otras partes de los Estados Unidos de aceptar la práctica por mucho tiempo. Otro como fuente de tensión que vino desde 1787, cuando se escribió la Constitución de los Estados Unidos, otra forma en la cual uno puede ver
la institución de la esclavitud directamente en la Constitución es esta cosa llamada el compromiso de 3/5, lo cual es una parte muy ínfama de la una parte bastante ínfama de la Constitución de Estados Unidos. El compromiso de 3/5 es esto, en fin. Durante la Convención Constitucional hubo un gran debate entre los estados del norte y los estados del sur sobre cómo debería contarse la población de los estados para determinar cuántos representantes tenían, ¿no? Si se acuerdan, en la unidad de cívica de gobierno, en el Congreso, en la Cámara de Representantes del Congreso, cada estado tiene ciertos representantes según cuánta población tiene. Así que si un estado tiene más gente, más población, tendrá más representantes. Así que hubo un gran debate entre los estados del norte y los estados del sur en esta época sobre cómo se deberían contar los esclavos en la población. Los estados del norte decían que los esclavos no deberían contarse como parte de la población de un estado porque no podían votar, por lo tanto no tenían representación en el Congreso. En cambio, los estados del sur decían que sí deberían contar porque quieren más poder, porque la única forma en la cual los estados del sur podían tener más o menos el mismo poder en el Congreso que los estados del norte era si se contaban los esclavos en la población, porque los estados del norte tenían mucha más gente que los estados del sur. Por lo tanto, los estados del sur sí querían contarlos para tener más poder en el Congreso y los estados del norte no querían contarlos porque no eran representados, no podían votar la gente, los esclavos del sur. Así que el compromiso al cual llegaron era un compromiso, ¿no? Se llama, por supuesto, el compromiso de los 3/5, en el cual decidieron que la población de esclavos en cada estado contaría como 3/5 de una población de blancos, ¿no? Lo cual es una parte de la Constitución muy ínfama, no solamente porque reconoce y es claramente demuestra qué tan poderosa y importante era la institución de la esclavitud desde el inicio del país, pero también que es un acuerdo, un compromiso claramente racista, ¿no? Porque en algún nivel está diciendo que la vida o que un hombre negro vale 3/5 de un hombre blanco, y por eso lo va a contar como 3/5 de su población. Así que es importante porque no solamente porque demuestra qué tan poderosa era la esclavitud y la controversia sobre el tema en la época, pero también porque eso fue parte de lo que ayudó a que el sur pueda mantener su poder en el Congreso por tanto tiempo. Pudo mantener la institución de esclavitud a pesar de la posición muy fuerte de los estados del norte. Y otra cosa mucho más después, en el año 1850, que causó que estallen las tensiones sobre la esclavitud entre los estados del norte y los estados del sur, es algo que ya mencionamos la clase pasada, la cual fue la Ley de Esclavos Fugitivos de 1850. Fue parte del compromiso de 1850, del cual hablamos la clase pasada. Ese fue el compromiso al cual llegaron los estados del norte y los estados del sur para dejar que California entre al país como un estado libre. ¿No? Se acordarán que la ley de esclavos fugitivos de 1850 era una ley de esclavos fugitivos mucho más estricta, ¿no? Mucho más poderosa, que decía que si un esclavo se escapaba del sur, de un estado esclavista del sur hacia el norte, ya no solamente era la responsabilidad de las autoridades del norte a regresarlo al sur si lo capturaban, pero que si no, también era la responsabilidad de cualquier ciudadano norteño. Si tú estabas en tu granja y veías un esclavo escapado, era tu deber ahora, bajo esta ley, a capturarlo y devolverlo al sur. Y si no hacías nada, o si lo ayudabas, estabas cometiendo un crimen federal, lo cual es una cosa muy, muy grave. Así que como esto no demandó tanto, le puso tanto presión y tanta responsabilidad a, a los, a los ciudadanos en el norte, ellos lo consideraron como una ley bastante opresiva y bastante
bueno, injusta. Por lo tanto, esto causó mucho sectarismo que ya existía, ¿no? Sectarismo, el conflicto entre una sección de la población y otra sección de la población, en este caso los norteños y los sureños. Causó que el sectarismo del norte y del sur crezca aún más, porque ya no era solamente un debate entre esclavistas y abolicionistas, pero sino ahora involucraba a todos los ciudadanos del norte, porque ahora la esclavitud era su problema también, porque por, por lo fuerte que era esta ley de esclavos fugitivos en 1850. ¿No? Así que después de que se pasó esta ley del compromiso del 1850, hubo una serie de otros eventos que siguieron aumentando y aumentando las tensiones y el sectarismo entre el norte y el sur. Y lo vamos a ver acá. Uno de los más importantes y los más directamente violentos fue la ley de Kansas-Nebraska de 1854. Como se acordarán que hablamos la clase pasada, había cada vez que se tenía que entrar un nuevo estado al país, ¿no? Que iba a pasar de ser un territorio a ser un estado como cualquier otro en el país, siempre había mucha tensión, ¿no? Si sobre va a ser un estado esclavista, va a ser un estado libre, cómo decidimos esto. Hemos hablado de algunos compromisos políticos que han pasado. Así que después de la gran polémica del compromiso de 1850, cuando entró a California y se pasó esa ley muy no popular, la siguiente cosa que se decidió para admitir a nuevos estados al país fue la ley de Kansas-Nebraska, pasada en 1854. Lo cual, el plan de la ley de Kansas-Nebraska, acá tenemos el territorio de Kansas y el territorio de Nebraska, ¿no? Y en verde tenemos a todos los estados libres, y en azul tenemos a todos los estados esclavistas. Y lo que decía la ley de Kansas-Nebraska era que ya, nosotros no vamos a decidir si estos estados van a ser libres o esclavistas antes de que entren al país como estados. Ellos mismos van a votar y van a decidir si van a entrar como estados esclavistas o estados libres. Así que los estados mismos van a decidir, ¿ya? Nosotros no vamos a decidir por ellos, y así eso será una forma justa e imparcial de decidir si un estado va a ser esclavista o libre. Esa fue la idea, pero así no funcionó, tristemente. Lo que terminó pasando es que cuando Kansas llegó a todos los requisitos para entrar como estado, no tener cierta población y cierto nivel de desarrollo, um, empezó su proceso de integrarse al país como estado y empezó su votación sobre si iba a ser un estado esclavista o un estado libre. Cuando empezó esa votación, lo que pasó es que empezaron a entrar grupos armados, pandillas de Missouri que era un estado esclavista, a Kansas para intimidar a la gente y forzarla a votar a favor de la esclavitud. Cuando pasó eso, también vinieron entrando gente de Illinois, de Iowa, de otros estados libres, no esclavistas, a Kansas, ¿no? Y ellos también empezaron a intimidar a la gente, ¿no? A forzarlos a votar para ser estados libres en contra de la esclavitud, así, así. Así que acá arriba a la derecha tenemos una imagen, pero esto resultó en un evento, en una época que se llamaba Kansas Sangrienta, porque hubo tanta violencia, ¿no? De parte de estos dos grupos, de los abolicionistas y de los esclavistas, contra la población local, también uno contra el otro. Era una época muy violenta y muy tensa eh, en esa época, ¿no? Fue como, hubo muchos confrontamientos directos, violentos, muchas batallas entre estos dos grupos, entre los esclavistas y los abolicionistas. Perdón. En esta época, en Kansas, justo por el tema de la esclavitud. Otro evento que aumentó mucho las tensiones sectarias entre el norte y el sur fue el caso de la Corte Suprema de Dred Scott versus Sanford. No, este fue un caso decidido por la Corte Suprema. Como hablamos en la unidad de gobierno y cívica, la Corte Suprema tiene el deber de decidir si ciertas leyes
son constitucionales o no constitucionales. Así que lo que pasó en este caso es que había un señor sureño, un esclavista sureño, que había viajado al norte junto a su esclavo llamado Dred Scott. Acá hay una foto del señor Dred Scott, el esclavo que estaba viajando al norte con su dueño esclavista. Y cuando estaban en el norte, Dred Scott quiso, reclamó que como estaban en el norte ahora, en Illinois, que era un estado libre, él ya no era un esclavo, porque ahora estaban en un estado donde la esclavitud era ilegal. Por lo tanto, ya no tenía que hacerle caso a su amo, ya podía irse por su propia cuenta y hacer lo que él quiera. Ah, Al dueño, al amo, por supuesto, no le gustó esto y hubo un tremendo juicio, no por causa de eso. El Dred Scott diciendo que como estaban en un estado libre, él ya no era esclavo, porque la esclavitud era ilegal en el estado donde estaban. Ah, y, y el dueño diciendo que por supuesto no, así no funciona. Lo que terminó decidiendo la Corte Suprema dio una decisión no solamente clara sobre su posición, pero una decisión completamente llena de declaraciones racistas y de otras cosas así. Cuando terminó el juicio, el, la Corte Suprema decidió que Dred Scott no podía ser libre solamente por estar un esclavo en un estado norteño. Después la Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema en la declaración también hizo muchas declaraciones racistas sobre que las otras razas eran inherentemente inferiores a los blancos y así justificando su decisión. Pero la consecuencia más directa que tuvo esta es que violó los derechos estatales de los estados libres. ¿No? Como hemos hablado en el sistema federal de los Estados Unidos, el gobierno federal tiene ciertos poderes y el gobierno estatal también tiene ciertos poderes. Entre esos poderes en esa época era decidir si era un estado esclavista o no esclavista. Pero si al llegar a su estado los esclavos seguían siendo esclavos y los dueños podían mantener su derecho a propiedad sobre sus esclavos, entonces ya no eran verdaderamente estados libres, ¿no? Porque si cualquiera persona podía entrar con sus esclavos de otro estado, entonces no había nada que prevenía que un sureño con cientos de esclavos se mude para el norte y haga una hacienda en el norte con todos sus esclavos. Por lo tanto, la esclavitud ya no era ilegal en el norte y había violado los derechos que habían tenido los estados libres norteños por ya muchísimas décadas. Así que esto también aumentó muchísimo las tensiones sectarias entre el norte y el sur, porque el norte pensaba ya que sus derechos habían sido violados, que ya no existían los estados libres después de este juicio de la Corte Suprema. Así que eso también siguió aumentando mucho las tensiones entre el norte y el sur. Otra cosa que también aún aumentó más fue una publicación de un libro en 1852 que se llamaba La cabaña del tío Tom. La cabaña del tío Tom era un libro escrito por una novela escrita por Harriet Beecher Stowe. Harriet Beecher Stowe era una mujer blanca del sur que justo había crecido en una hacienda con esclavos y su libro, La cabaña del tío Tom, era sobre una chica que crecía, que creció en el sur y que creciendo la cuidaba un esclavo llamado el tío Tom. Y lo que hizo este libro, que fue muy controversial, que causó mucha polémica, fue que demostraba mucho la realidad de la esclavitud y que humanizaba bastante a los esclavos negros, lo cual es una cosa que no pasaba, ¿no? Demostraba cómo ellos sufrían bajo la esclavitud. Y claramente eso como inflamó las pasiones de los abolicionistas y también de los esclavistas. Ah, el, Después de un rato no se permitió venderse el libro en los estados sureños, pero a pesar de eso, la venta en los Estados Unidos superó a todos los otros libros, menos la Biblia, ¿no? Demostrando lo popular que fue el libro y la importancia del tema de la esclavitud
para la población en general en esta época. Y uno de los eventos más violentos, más controversiales que pasó justo antes de la Guerra Civil fue lo que pasó en Harper's Ferry, el cual es un pueblo en Virginia, y John Brown. Así que vamos a ir a la siguiente, a ver, mostrarles. Este es John Brown. John Brown era un abolicionista considerado bastante radical en su época. John Brown era un abolicionista, era, era un hombre religioso, él había participado en la violencia de Kansas sangrienta, era parte de los abolicionistas que había viajado a Kansas para luchar contra esclavistas en el estado. Y no, como mencioné, era un abolicionista bastante radical. No solamente creía que se debería abolir la esclavitud, que los negros y los blancos merecían derechos iguales, pero sino también creían que era justo que se deshaga la esclavitud del sur con una inmensa rebelión de esclavos, una rebelión armada por parte de los esclavos contra sus dueños blancos, ¿no? Así que él estaba a favor de una rebelión violenta para deshacerse de la esclavitud. Y eso es justo lo que el hombre quiso causar en 1859, cuando él y un grupo de aliados se apoderaron de un arsenal, de un almacén de armas federal en Harper's Ferry, que su plan era agarrar todas las armas que estaban ahí, dárselas a esclavos y así iniciar una gran rebelión de esclavos en el estado de Virginia. No sucedió. Después de que se apoderó del almacén de armas, vino el ejército y lo capturó a él y a todos sus cómplices. Fue capturado y terminó siendo ejecutado. Pero antes de ser ejecutado, antes de morir, dio una cita famosísima que la tengo acá escrita. Estoy bastante seguro que los crímenes de esta tierra culpable nunca serán purgados, sino con sangre. La cual es una cita bastante famosa de John Brown, porque tuvo razón, ¿no? Solo un año después de que él dijo esto, estalló la guerra civil, ¿no? Que era una guerra precisamente para decidir el futuro del país, para decidir el futuro de la esclavitud, para ver si iba a poder permanecerse los Estados Unidos como un país o iba a tener que dividirse en dos. Así que este fue, ¿no? También siguió aumentando las tensiones sectarias entre el norte y el sur. En el norte, sobre todo con los abolicionistas más radicales, fue considerado un héroe, John Brown. En cambio, en el sur era llamado un traidor, un rebelde, una persona terrible, en fin. Así que vemos ya no hasta en este punto qué tan separadas están las sociedades del norte y las del sur sobre este tema de esclavitud. Y es bajo este clima muy tenso, muy polémico, que llegamos a las elecciones de 1860, ¿no? Donde por el clima tan tenso que hay, fue una elección también muy tensa, con muchos candidatos. El candidato más importante es, por supuesto, el que terminó ganando, Abraham Lincoln, del Partido Republicano. Este fue la primera elección presidencial que el Partido Republicano ganó en los Estados Unidos, y en esa época era un partido bastante diferente, ¿no? En esa época el Partido Republicano se había fundado solamente unos años antes, unos 10 años antes yo creo, con la meta, con el punto entero, la ideología del Partido Republicano en esa época era exclusivamente detener la expansión de la esclavitud. El Partido Republicano no era un partido abolicionista, no quería deshacer la esclavitud en el sur, no quería quitarles al estados como Texas, Florida, los estados sureños, el derecho de tener esclavos, pero sí quería que en los otros territorios que aún ya no se habían incorporado, que los vemos acá en gris, ya no se expande más la esclavitud, que se quede donde esté. Ellos pensaban que asimismo eventualmente iba a colapsar el sistema de esclavitud porque era un sistema ineficiente, un sistema malo.
Así que su política del partido y de Abraham Lincoln era detener la expansión. Pero eso ya era una cosa que alarmó muchísimo a los sureños esclavistas, por lo tanto ellos estaban convencidos que que si Abraham Lincoln llegaba a la presidencia, entonces iba a deshacer la esclavitud por total inmediatamente, ¿no? Ellos tenían ese miedo irracional, lo cual no era cierto, ¿no? Esa no era la política de Abraham Lincoln, pero en fin, ellos tenían miedo que, ay, si Abraham Lincoln llegue a la presidencia, él nos va a quitar los esclavos. Qué lindo, Betty. Así que eso era Mami. lo que tenían pensado Oh, los estados sureños. Pero a pesar de eso, no pudieron unirse tras un candidato. Los estados sureños quedaron divididos entre tres candidatos diferentes que vemos acá. Douglas, Breckinridge y Bell. No tienen que recordarse esos nombres, pero como los estados sureños esclavistas estaban divididos, no todos pudieron votar por el mismo candidato, Lincoln terminó ganando por bastante, porque los estados sureños no todos habían dividido sus votos entre estos tres candidatos. Así que como Lincoln llegó a la presidencia, era como la máxima pesadilla de muchos de estos estados sureños, esclavistas. Por lo tanto, después de que, ni siquiera antes de que Lincoln llegara a la presidencia, pero justo después de que fue elegido como presidente, en 1860, muchos estados del sur empezaron a separarse del país, a formar su propio país llamada la Confederación. Así que después de la elección de Lincoln, como era un evento, una cosa que le causaba tanto miedo a los esclavistas de que Lincoln les iba a quitar sus esclavos, decidieron separarse del país, como declarar su propia independencia y formar este nuevo país llamado la Confederación. El nombre completo era el CSA, o el CSA, the Confederate States of America, los Estados Confederados de América, pero se le decía la Confederación. Y acá tenemos un mapa de los estados que se separaron y los que no. Acá en blanco, básicamente tenemos a todos los estados libres que no se separaron, los estados libres, no esclavistas, que no se separaron. Acá en anaranjado, oscuro, tenemos a los estados esclavistas que no se separaron. No mucho por su propia voluntad, terminaron no separándose porque no tuvieron opción, porque cuando ya llegó el tiempo de separarse, el Ejército Federal del Norte ya estaba en estos estados, así que no pudieron separarse. Y después, en el anaranjado más clarito que vemos acá, bueno, primero en el verde tenemos los estados que se separaron primero, y podemos ver que son los estados más al sur, los estados que dependían aún más de la esclavitud para sus economías. Y acá en el medio, entre los dos, en este anaranjado más clarito, están estos estados que igual se separaron, pero se separaron unos meses después de estos acá del sur. Así que fue bajo estas condiciones que se estalló la Guerra Civil estadounidense. ¿No? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ya hemos hablado de bastante. Ok. Así que hablando sobre la guerra misma, ¿no? Como hemos visto acá, eran estos estados del norte contra estos estados de acá del sur. Así que inmediatamente al inicio parecía que los estados del norte tenían una clara ventaja sobre los estados del sur. Como hemos hablado, los estados del norte tienen más población, ¿no? De tamaño son más grandes, tienen más estados, tienen más población, así que tienen más gente para hacer de todo, ¿no? Para fabricar recursos para la guerra, para luchar en la guerra. Esta fue una parte muy importante de la guerra, sobre todo más tarde. Tenían mucho más potencia industrial, ¿no? Hemos hablado sobre cómo los estados del norte desarrollaron economías industriales y empresarias. Los estados del sur
desarrollaron economías más rurales basadas en la esclavitud. De entre estos dos modelos, en una guerra, el de ser una potencia industrial es mucho más útil, ¿no? Porque se necesitan fábricas para fabricar armas, no granjas, no haciendas. Por lo tanto, el norte, o la Unión, como también se le decía, tenía esa fuertísima ventaja, la cual era tener todas las fábricas del país, por lo cual podía fabricar sus propias armas, sus propios uniformes, en fin, todo lo que se necesitaba para luchar la guerra. Y otra ventaja que tenía el norte sobre el sur, que también terminó siendo muy, muy importante, fue el sistema de ferrocarril, lo cual es una cosa que tal vez no es, al inicio no parece muy obvio cómo puede relacionarse con la guerra, pero con ese sistema de ferrocarril, el norte pudo mucho más efectivamente trasladar tropas, recursos, armas, municiones a través de todo su territorio. Así que podía mandarse un nuevo regimiento de tropas de Nueva York hasta la frente acá en Virginia, muchísimo más rápido que los estados sureños podrían llevar, hay que decir, tropas hasta de Texas, hasta el frente para luchar. Por lo tanto, este sistema de ferrocarril ayudó muchísimo a la Unión, al norte, en tener un sistema de guerra más efectivo y poder superar al sur, sobre todo con sus recursos, con su población y con su industria. En cambio, el sur tenía algunas ventajas estratégicas durante la guerra. Una de ellas era que como el sur estaba tratando de separarse del norte, el sur solamente tenía que resistir las invasiones del norte hasta que el norte se canse, ¿no? Tenían que esperar hasta que el pueblo del norte ya no quiere más luchar guerra, o hasta que el gobierno del norte ya no quiera más. En fin, ellos no tenían que salir de su propio territorio. En cambio, los norteños, ¿no? Como ellos querían hacer que los sureños se reincorporen al país, ellos tenían que invadir al sur y forzarlos a rendirse. En cambio, los sureños solamente tenían que resistir la invasión hasta que se cansen los del norte. Esa fue una muy grande ventaja estratégica que le ayudó mucho al sur, ¿no? Que casi todas las batallas se lucharon en el sur, no en el norte. Y otra ventaja que tenía el sur era que la élite militar de los Estados Unidos, no todos los grandes generales que tenían los Estados Unidos antes de la guerra, casi todos eran sureños, porque todas las mejores escuelas militares estaban en el sur. Por lo tanto, cuando se declaró la guerra, todos los generales se fueron con el sur y el norte se fue forzado a escoger generales bastante inefectivos en esa época. Pero en fin, esas fueron las ventajas del norte y del sur al inicio de la guerra. Por lo tanto, veremos que como al inicio el norte no estaba muy preparado y el sur tenía las ventajas estratégicas, de las cuales hemos hablado. La Confederación pudo ganar las primeras batallas de la guerra, pero unos 2 años después del inicio de la guerra, el norte empezó a ajustarse, a aclarar mejor su aparato de guerra, su forma de luchar, tanto que en 1863 se lucharon 2 batallas muy importantes que cambiaron cómo iba la guerra y que desde ese momento en adelante el sur estuvo en constante retiro y el norte estuvo avanzando y ganando más y más victorias. No, así que después de 2 años el norte aprendió a aprovechar sus ventajas que tenía en material y en industria. Después de estas 2 claves batallas, Gettysburg y Vicksburg. Gettysburg queda acá en el sur de Pensilvania y fue la única batalla que se luchó en el norte de los Estados Unidos. Fue el punto más poderoso del sur durante la guerra. El sur trató de invadir al norte para forzarlo a rendirse, pero no resultó. El sur perdió esa batalla y fue una pérdida muy, muy costosa para los ejércitos del sur. Y la otra victoria muy importante para el norte fue la victoria acá en Vicksburg,
Pueden ver que Vicksburg queda acá bastante al sur, y fue una cosa que lo dejó al norte poder controlar el río Mississippi, lo cual después de eso el sur no tuvo mucho chance de seguir luchando efectivamente su guerra. Otra cosa que ayudó muchísimo al norte a continuar a ganar la guerra fue la proclamación de emancipación, a lo cual fue una proclamación que hizo el presidente Abraham Lincoln en 1863, un poco después de la batalla de Gettysburg. Y lo que decía la proclamación de emancipación, ¿no? Emancipación queriendo decir como liberación, era un documento que le daba la libertad a cualquier esclavo que estaba en el sur, que se escapaba al norte, la libertad total. No, era una cosa que no tenían antes, era una cosa que tuvo bastantes efectos, ¿no? Por lo tanto, tal vez habrán escuchado o oído decir que Abraham Lincoln fue el presidente que liberó a los esclavos. Por esto se dice eso, ¿no? Por la proclamación de emancipación, que era un decreto que decía que cualquier esclavo que se escapaba del sur y se venía al norte era completamente libre. No solamente decía eso, pero también decía como um, trató de hacer también que cualquier esclavo que venga al sur, que se vaya para el norte, no solamente sea libre, pero también que utilice esa libertad para unirse al ejército norteño, para luchar contra el sur y para liberar a los demás esclavos que aún estaban ahí. Así que esto resultó en muchas cosas. De manera práctica, más directa, más material, resultó, ¿no? Obviamente que muchísimos esclavos se escapen del sur, huyan al norte y se unan al ejército norteño de la Unión. Y no, esto hizo dos cosas. Hizo que primero que todo el sur pierda mucho de sus esclavos, que era un recurso tan importantísimo para ellos, que sus esclavos no tenían tanta mano de obra, tanto labor. Dañó muchísimo a su economía durante la guerra. Y la otra cosa que hizo es, por supuesto, le dio muchísimas más tropas al norte, ¿no? Después de que se dio la proclamación de emancipación, empezaron a formarse batallones enteros de esclavos que se habían escapado del sur y habían ido al norte, que querían luchar en la guerra para liberar a sus otros compatriotas que seguían la esclavitud. El otro efecto que tuvo la proclamación de la emancipación es que le dio una motivación muy fuerte a los estados del norte, lo cual es que después de la proclamación de emancipación, esto ya no era solamente una guerra para reunificar el país, ¿no? Para mantenerlo junto, sino ahora ya también era una guerra contra la esclavitud. Y como en este punto la esclavitud ya se veía como una institución tan malévola, tan terrible, eso le dio el sentido a mucha gente del norte que esto era no solamente una guerra que tenían que luchar, pero que era justa, que era moral, que merecía ser luchada. No solamente ayudó eso a motivar a la gente del norte, pero también en términos de países del extranjero, después de esta proclamación de emancipación, se volvió muy claro que la guerra era sobre la esclavitud, ¿no? Que era sobre estados libres contra estados esclavistas, que si ganaba el norte se iba a abolir la esclavitud, pero que si ganaba el sur se iba a mantener la esclavitud. Por lo tanto, estados extranjeros, sobre todo en Europa, como Francia y Inglaterra, estos eran estados, países que ya habían abolido la esclavitud. Por lo tanto, esto hizo que después de la proclamación de emancipación, apoyaran al norte, como el norte estaba luchando contra la esclavitud, y dejaron cualquier posibilidad de ayudar al sur, ¿no? Que estaba luchando por la esclavitud. Así que después de todos estos factores, ¿no? Después de 1863, como mencionamos, el sur se puso a perder y a perder batallas, hasta que eventualmente perdió la guerra en 1865 y el sur quedó no solamente destruido, pero también resentido por su derrota contra el norte y por la ocupación militar que siguió. Tanto que esto resultó en el asesinato de Abraham Lincoln, ¿no? El presidente, en 1865, solamente unos meses después de que acabó la guerra civil. Hubo un sureño
¿no? Con simpatías por la Confederación, que asesinó a Abraham Lincoln en un teatro porque estaba tan resentido por lo que había pasado en la guerra. Y acá hay una imagen de esto, del asesinato de Abraham Lincoln en 1865. El primer presidente estadounidense en ser asesinado. Pero en fin, después de la pérdida del sur durante la guerra civil, hubo y se inició el proceso, la etapa de reconstrucción, ¿no? Como la guerra se había luchado sobre todo en el sur, que había sido una guerra tan larga y tan destructiva, se tenía que básicamente reconstruir el sur entero. Había habido tantos daños a la infraestructura y a las ciudades del sur que se tenía que iniciar este proceso de reconstrucción, no solamente física, pero también tratar de encontrar formas de reconstruir el país como sociedad, ¿no? Había habido tanta violencia y tanta tensión sectaria que iba a ser difícil que se una el norte y el sur a un país y que puedan coexistir juntos. Así que después de que se separaron todos los estados sureños de los Estados Unidos, no, por supuesto, los representantes que ellos tenían en el Congreso también se habían ido. Por lo tanto, después de que el norte ganó la guerra civil, el Congreso estaba lleno completamente por republicanos, que se recordarán que era el partido de Lincoln, por republicanos norteños abolicionistas, y sobre todo ahora hasta muchos eran radicales, abolicionistas radicales. Así como ellos tenían básicamente control total sobre el Congreso, dictaron los requisitos que tenían que llenar los estados sureños para poder entrar de nuevo al país. Y ellos organizaron la forma bueno, los requisitos que tendría que llenar los estados sureños, sobre todo con la meta de reformar la sociedad sureña para destrozar el, ¿cómo diría? La estructura racista, tan racista que tenía la sociedad sureña, tan esclavista, para poder reformarla y que y entre de nuevo al país en general. Una de estas cosas que fueron parte de este proceso de requisitos que tenían que llegar los estados sureños para entrar de nuevo al país fue que tenían que aceptar algunas enmiendas a los estados sureños para poder entrar de nuevo a la Unión. Entre estas, la más importante fue la 13ª enmienda, lo cual hacía ilegal la esclavitud. No, que por supuesto era una cosa muy fuerte, que eso marcaba por supuesto la victoria de los estados libres norteños total sobre los sureños. No solo tenían que aceptar la 13ª enmienda, pero también la 14ª y la 15ª. Esos no son tan importantes, pero son más enmiendas que garantizan la ciudadanía para cualquier persona que nace en el país y que también dicen que no se puede negar el voto por derecho, que no se puede negar el derecho al voto por razones de raza. No, así que esto fueron parte de las políticas que trataron de forzar a los norteños al sur para crear una sociedad más igual. Y después de varios años de esto, de este proyecto de tratar de reestructurar la sociedad sureña, empezaron a reinstituirse, a entrar de nuevo los estados sureños al norte. Pero después de que esto pasó y se reincorporaron los estados sureños al norte, no se fueron los ejércitos del norte y regresaron al norte los ejércitos federales. Lo que pasó es que los estados del sur dejaron de cumplir con las promesas que habían básicamente firmado aceptando estas enmiendas. Por ejemplo, después de que empezaron a reintegrarse al país, no se supone que todos podrían votar, no importar su raza, ¿no? A los libertos, que así se le decía
ex esclavos que ahora habían ganado su libertad. Se supone que después de la 13ª enmienda y las otras enmiendas que habían aceptado el sur, todos podrían votar, ¿no? No se podía negar el derecho de voto a los libertos. Pero después de que entraron de nuevo al país, grupos terroristas surgieron en los estados del sur que intimidaban a los libertos para forzarlos de no poder utilizar los derechos que habían ganado después de la guerra civil, después de todas estas enmiendas. Y como de esta manera informal, con terrorismo, con mucha violencia, no se dejó que los libertos puedan ejercer sus derechos. A los congresos y a los gobiernos estatales del sur entraron muchísimos gobiernos radicalmente racistas que implementaron unas cosas llamadas los códigos negros, ¿no? Como así que a pesar de que se supone que a nivel federal ya no había más racismo por las enmiendas que había tenido que aceptar el sur, igual pudieron pasar estos códigos negros, lo cuales eran leyes tremendamente racistas que básicamente dejaban a la población de libertos sin ningún derecho. Tenía muchas provisiones sobre que se podía capturar a cualquier liberto que se veía en público sin que no estaba acompañado, que los libertos no podían vivir en ciertas partes, que tenían que tener ciertos trabajos. Así que, a pesar de que se abolió la esclavitud y que se pasaron todas estas leyes para formar una sociedad más igual y menos racista en el sur, unos pocos años después de que se acabó la reconstrucción, los estados sureños regresaron a sus tendencias racistas, explícitamente racistas, y instituyeron leyes que tremendamente oprimían a la población sureña, a la población de libertos del sur, ¿no? Acá arriba a la derecha tenemos un dibujo político de esta época que demuestra dos de las organizaciones terroristas. Una es la Liga Blanca y la otra es el Ku Klux Klan, el KKK, que eran dos grupos armados, ¿no? Que terrorizaban a familias de libertos, que utilizaban violencia, que destruían sus casas, que los intimidaban para que no voten, para que así los gobiernos estatales se llenen de gente racista que pasaría leyes para oprimirlos, ¿no? Y esta era una cosa sobre la cual las autoridades del Estado no hacían nada, porque las autoridades del Estado también eran racistas. Muchas veces los policías eran miembros de estas organizaciones terroristas. Así que por esto los libertos no tenían nadie que los ayude en el sur en esta época. Pero bueno, eso es todo por este capítulo. Capítulo muy largo, pero también muy importante, ¿no? Como mencioné, la guerra civil es uno de los eventos más importantes en la historia estadounidense, así que si tienen alguna pregunta, cualquier cosa que no les quedó claro, por favor pregunten. Profe, ¿cómo es que todavía, yo entiendo que los Estados Unidos es uno de los países que tiene más libertad contra las leyes y todo, pero ¿por qué todavía sigue dejando que los tipos estos del Ku Klux Klan sigan existiendo? Si saben que se podría causar como terroristas, ya no sería ni libertad de expresión, sería como terrorismo hacia la gente. Sí, es cierto, ¿no? La Ku Klux Klan sigue siendo una organización que existe hoy en día, pero ya no opera al mismo nivel que operaba antes, ¿no? Antes como actuaba de casi manera impune, ¿no? Terrorizando a la gente, se apoderaba de mucho territorio, era una organización tremendamente poderosa. Hoy en día es una organización mucho más chiquita, que igual sigue existiendo en muchos estados, pero que ya no es tan poderosa. Por lo tanto, por razones sí, por eso de supuesta libertad de expresión y no sé qué, igual no es ilegal como institución. Fue ilegal por unos años después de la reconstrucción, creo que como más o menos en el año 1870, se pasó una ley a nivel federal, que era una ley contra organizaciones terroristas, que hizo legal la Ku Klux Klan, así que pasó unos años no existiendo. Después resurgió, vamos a ver más tarde en los años 60,
1960, y hoy en día sigue existiendo. Pero sobre todo como organización, hoy no hace mucho, ¿no? Sigue con sus mensajes de odio y su ideología racista, pero hoy en día no comete actos violentos directos como lo hacía antes. Sí, creo que no, para responder tu pregunta, no se hace nada sobre la organización hoy día porque, sobre todo porque no es una gran amenaza al bien público, pero sino también porque creo que también mucha gente en el sur tolera esta institución, este grupo, porque muchos de esas actitudes racistas continúan hasta hoy en día, ¿no? Así que para esa gente no no les parece una cosa tan grave que este grupo terrorista sigue existiendo. No sé si eso responde a su pregunta. Sí, sí, profe, no se preocupe. ¿Otra? Gracias. ¿De cualquier cosa que hayamos visto? Si no, entonces vamos al siguiente capítulo, uno un poquito más corto, sobre la industrialización. ¿No? Una etapa en la historia de los Estados Unidos no tan célebre, no tan conocida ni famosa, pero igual muy importante para el desarrollo social y económico de los Estados Unidos. Acá tenemos algunos términos claves, como siempre. Pero bueno, comenzamos. La industrialización es un proceso del cual ya hemos hablado un poco en la unidad de historia mundial, ¿no? Algo que empezó a pasar en el siglo XIX, los años 1800, a nivel global, ¿no? Que muchos países del occidente empezaron a adoptar estas tecnologías que reducían la necesidad de labor manual y que en vez utilizaban máquinas para fabricar cosas, para hacer productos, y eso hacía que se pudieran desarrollar las economías de manera inmensa, con crecimiento explosivo casi. Resultó la industrialización en países que lograron hacerla, y que también resultó en más eficiencia económica, mayor producción de productos, en fin, que las economías se vuelvan más grandes, más eficientes, más productivas. Pero la industrialización fue un proceso muy largo que comenzó en los Estados Unidos cuando unos años después de su independencia, cada región empezó a desarrollar como sus propias industrias, sus propias economías, que se centraban en diferentes cosas. Ya hemos hablado que el sur se formó una economía rural, no basada en haciendas, con esclavitud, que producían cultivos para vender, sobre todo el algodón. Por esto, en el desarrollo de esa especialización del sur, en una región que crecía algodón, que se basaba su economía en eso, era la demostradora de algodón, cuál es esta máquina que vemos acá a la derecha, lo cual era una máquina que sea mucho más fácil quitarle las semillas al algodón, ¿no? Y de esa forma hacerlo mucho más posible y mucho más lucrativo que el crecimiento del algodón. Así que eso ayudó a que la industria del sur pueda especializarse así de esa manera y pueda crecer y ser muy lucrativa. En cambio, en el norte, sobre todo al inicio, se empezaron a desarrollar industrias de textiles, ¿no? De textiles, de tejidos, que eran las primeras industrias que se desarrollaron a nivel global utilizando fábricas. Y en el oeste, en estados más de las grandes llanuras, se desarrollaron grandes ranchos y granjas que se enfocaban no en crecer cosas como algodón o como algodón en el sur, pero crecían ¿no? trigo, maíz, ranchos, ¿no? Criando vacas y cosas así. Así que se desarrollaron como estas tres diferentes especializaciones, disculpen,
En el norte estaban todas las fábricas, todo el financiamiento. En el sur estaban cosas como... Así que en el sur se crecía el algodón y las otras materias primas, que después podían ir al norte, donde las fábricas los convertirían en prendas, en ropa, en otras telas. Y en el oeste se crecía toda la comida que se utilizaba para alimentar el país entero. Así se desarrolló lo que se le llamaba el sistema americano, que básicamente los Estados Unidos podía existir como país independiente porque tenía todas sus regiones con sus diferentes productos que cultivaban, y así todo funcionaba como un sistema, ¿no? Así todas las necesidades del país, cada región se especializaba en una que ayudaba al país que funcione como, sin tener que depender de otros. Muy clave en esto, ¿no? Por supuesto, fue el transporte, que se necesitaba una red de transporte muy fuerte para poder, ¿no? Para poder hacer que todos estos diferentes recursos de las diferentes regiones lleguen a los diferentes sitios, ¿no? Que el trigo y el maíz del oeste llegue al norte y al sur, y que el algodón llegue al norte, en fin, así. Uh, los diferentes las diferentes formas de transportación que se utilizaron dependiendo de la época, ¿no? A los inicios, aún en los años 1700, se utilizaban carreteras pavimentadas, después canales, aún después se desarrollaron buques a vapor, que fueron muy importantes, sobre todo en el sur, porque eran los primeros barcos que podían ir de manera muy fácil en contra de la corriente de los ríos. Y aún después se desarrollaron ferrocarriles, que como hemos hablado fueron increíblemente importantes porque era la manera más eficiente de trasladarse por tierra que existía en el tiempo. En 1869, unos años después de la Guerra Civil, se terminó lo que se llamaba el ferrocarril transcontinental, que fue la primera línea de ferrocarril de llegar desde acá del este hasta California, así que cruzaba como todo el continente norteamericano. Por lo tanto, fue muy importante para el desarrollo del país, pero también fue una grande hazaña de ingeniería. Así que tras esta industrialización, este desarrollo de fábricas, sobre todo en el noroeste del país, no, se desarrolló una nueva forma de trabajar, lo que también hemos hablado en la historia, en la unidad de historia mundial, ¿no? Antes la gente, sobre todo cuando trabajaba en talleres o en sus granjas, trabajaba de forma muy diferente, ¿no? Típicamente no tenía un jefe, los días no eran tan estrictos, no tenían tanta estructura, y trabajaban muchas veces por su propia cuenta. En cambio, cuando se desarrolló esta industria, también se desarrolló el concepto de trabajo por salario, en el cual la gente trabajaba en estas fábricas, ¿no? Oscuras, con malas condiciones, por muchísimas horas al día, la cantidad de horas que decidía el patrón, el jefe, bajo muy malas condiciones por cierto salario. Bueno, este fue el inicio del sistema capitalista entrando a la sociedad estadounidense. Así que en estas primeras fábricas que se empezaron a desarrollar en los años 1800, a los inicios de los años 1800, estas eran las condiciones, ¿no? Eran muy malas condiciones, muy sucias, muy fácil que resulten en accidentes con todas estas máquinas pesadas y fuertes operando sin muchas restricciones, sin muchos guardias para la salud de los trabajadores. También trabajando por salarios muy bajos, ¿no? Porque los jefes quieren ganarle el beneficio máximo, por lo tanto tratan de limitar los costos de labor, así que por eso quieren pagarle a los trabajadores no lo mínimo posible para que ellos puedan ganar más plata, más dinero. Así que los trabajadores trabajaban con el salario más bajo posible que les podían pagar los jefes, trabajaban hasta 60 y 85 horas a la semana, no muchísimo, con condiciones muy inseguras, donde era muy fácil que haya accidentes, no solamente accidentes, pero también que les daba enfermedades por la cantidad de contaminación que resultaba de usar constantemente estas máquinas por tantas horas al día.
¿no? Y que, por supuesto, como les pagaban tan poco, vivían bajo condiciones muy malas afuera de la fábrica. Eran tiempos muy, muy duros para ser trabajadores de fábricas, ¿no? En la primera etapa de la revolución industrial. Así que una cosa que diferencia la primera y la segunda industrialización son los sindicatos laborales, ¿no? Sindicatos laborales que son, que se desarrollaron y llegaron a poder más tarde, que eran organizaciones, ¿no? Que se desarrollan entre trabajadores, sobre todo que deciden organizarse las trabajadoras y tomar acciones directas contra los jefes para mejorar sus condiciones de trabajo. Así que esto fue esta presencia de sindicatos laborales fue una cosa importantísima que diferencia la primera y la segunda revolución industrial. No, la primera revolución industrial ya hablamos de ella que se desarrolló a inicios del siglo XIX y ocurrió antes de la Guerra Civil. La segunda revolución industrial ocurrió después de la Guerra Civil, cuando las fábricas eran aún más grandes y las ciudades eran aún más grandes y se había desarrollado aún más este sistema industrial. Se trabajaba con nuevas tecnologías como la electricidad, así que, por ejemplo, los trabajadores podían ser forzados a trabajar muchísimas más horas hasta en la noche, porque ahora tenían electricidad, una forma segura de trabajar durante la noche. Otras tecnologías que afectaron esta época fueron el telégrafo y el teléfono, que no era una cosa tanto de industria, pero que igual ayuda muchísimo a la comunicación y el desarrollo tecnológico de esta época. Y otra cosa que fue un gran factor en la segunda revolución industrial fue el proceso Bessemer. Tenemos una foto de él acá. El proceso Bessemer era una nueva forma de fabricar acero y resultó muy, muy importante, sobre todo con la industria de construcción, que gracias a este proceso se pudo fabricar grandes cantidades de acero que ayudaron a crecer los grandes edificios que vemos hoy en ciudades por todo el mundo, sobre todo como Nueva York. Pero sí, después de la Guerra Civil, después de que fueron creciendo la cantidad de trabajadores en fábricas, entraron a jugar un rol muy importante los sindicatos laborales, que los trabajadores, como vivían bajo condiciones tan terribles, empezaron a organizarse para luchar por sus derechos, ¿no? Haciendo cosas como huelgas, protestas, tomando otras acciones, que fueron luchas muy, muy duras, ¿no? No solamente porque eran luchas bastante duras, no solamente porque las condiciones bajo las cuales trabajaban eran muy, muy difíciles, pero sino que también cuando empezaron a organizarse y a hacer huelgas y protestas, los dueños, los jefes, utilizaban todos sus recursos posibles para luchar contra las sindicatos. Y también muchas veces el Estado se encontraba a favor de los jefes y en contra de los trabajadores. ¿No? Así que era una situación muy, muy difícil en la cual se encontraban los sindicatos laborales y los trabajadores de las fábricas en esta época. Pero tras muchísimos, muchísimos años de luchas muy, muy duras, los sindicatos laborales y los trabajadores, junto a otras organizaciones políticas como movimientos progresistas políticos, sobre todo de izquierda, los sindicatos laborales causaron reformas en las condiciones de trabajo, tras su lucha, tras sus huelgas, tras sus organizaciones, que llegaron a cambiar muchísimo las condiciones de trabajo en los Estados Unidos, ¿no? Cosas como limitando la edad, que ya no se podía forzar a niños que trabajen en las fábricas, cosas también como limitando la cantidad de horas que se podían trabajar en el día, ¿no? Por eso hoy en día en los Estados Unidos el día laboral dura 8 horas nada más, bueno, eso es un día estándar laboral. Y también otras reformas como un salario mínimo, que por eso hoy en día hay un salario mínimo federal en los Estados Unidos. En fin, todos los derechos laborales que existen hoy en día, no solo en los Estados Unidos, pero también en todos los países existen gracias a las luchas de los sindicatos laborales, ¿no? que pasaron durante esta época, durante la Segunda Revolución Industrial.
Creo que eso, sí, eso concluye esta segunda unidad. Eso es todo lo que vamos a ver hoy día. ¿Alguna pregunta sobre este capítulo o el anterior que vimos sobre la guerra civil? Sí, perdón, profesor, soy Judith, ¿me puede escuchar? Sí. Yo quería hacerle una pregunta. ¿Solo había un partido político, o sea, del Abraham Lincoln, o habían otros? Sí, durante la elección de 1860 había muchos partidos políticos, por eso, a ver, déjame ver si podemos regresar. Ya, no. ¿Dónde estamos? Acá está, sí. Podemos ver que hay como 3 diferentes colores acá en el mapa. Ya. Así que habría Lo que partidos... leímos el otro día entre Santiago y yo, lo de la revolución industrial, mire. Sí, bueno, como vemos acá en rojo está el partido republicano de Lincoln y hay otros 3 partidos que están en otros colores acá porque los estados sureños estaban divididos, ¿no? Y no escogieron un partido político o un candidato. Por lo tanto, ellos quedaron divididos y terminó ganando Lincoln. Pero sí, había... Los otros Gracias. partidos políticos, sí, eran diferentes facciones del Partido Democrático. Gracias, maestro. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, por lo tanto, entonces, déjenme más tomarle una foto a la lista de participantes de Zoom y concluiremos con la clase. Ya. Entonces, Gracias, maestro. si no hay ninguna otra pregunta, entonces eso es todo por hoy. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Tengo una buena semana, que tenga un buen día de la madre. Hasta luego. Gracias. Igualmente para ti. Pase buen día. Gracias. Gracias.